isla de Tiro, que fue la gente que se mudó cuando Nabucodonosor II atacó. Y se vinieron de la parte vieja, que es esta parte que viene, la parte continental, la parte vieja, y se fueron navegando y se fueron a la isla para protegerse y no pasó nada y después comenzaron a fortificarla y después de estar fortificado fue que la atacó Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, recuerde que tuvo que haber cogido parte de esta ciudad, la destruyó la ciudad para colocarle piedras aquí, más o menos en una calzada de 700-800 metros. Y lo que estamos, Albaz no queda aquí, Albaz no queda en esta isla, Albaz queda es acá, por este lado de acá, más adéntrico en la parte continental y por aquí en la parte del puerto es donde se encuentra el sitio arqueológico que estábamos mostrando nosotros. Esta, se ha dicho de paso, esta isla, que fue la que tomó, pues la que tuvo que tomar Alejandro Magno haciendo este istmo, que convirtió esta isla, la volvió continental, por decirlo de alguna manera, dejó de ser isla, cuando hizo Alejandro, la comunicó con este istmo. Tiene dos puertos, que es el puerto de Sidón, que es esta parte de aquí, el puerto de Sidón que está al norte, sigue el puerto de Sidón está acá, porque Tiro está aquí y Sidón está al norte, entonces el puerto de Sidón porque se dirigía a Sidón, o sea, Sidón está hacia arriba, hacia parte terrestre en el mar, pero hacia arriba, y este es el puerto de Egipto, porque estaba en dirección de África. O sea, Tiro era, en su momento era una ciudad que tenía dos partes, o sea, dos zonas, una zona insular, que es la que estamos observando nosotros, y una zona que es la zona continental, que es esta. Ambas fueron unidas, como estamos diciendo, por Alejandro Magno, mediante un istmo, o sea, un istmo artificial durante el asedio que tuvo con la ciudad. En la parte insular, o sea, sobre la isla había, como estamos diciendo, un montículo, sobre esta isla había un montículo que se llamaba Sur, que en fenicio significa roca. Por eso cuando uno le pregunta qué significa Tiro, Tiro dice que significa roca. Realmente no es que Tiro significa roca, lo que pasa es que el nombre anterior a Tiro, la ciudad se llamaba anteriormente Sur, y Sur significa en fenicio roca. Entonces, pero no, repito, no es que Tiro signifique roca, significa simplemente que el nombre anterior significa roca. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen a uno simplemente como a Tiro le llaman roca o le dicen roca o significa roca, pero no es que Tiro significa roca, sino que el nombre anterior, que era Sur, significa roca. La ciudad estaba separada por un estrecho, ¿cierto?, que tenía alrededor de 700-800 metros, que es el que estamos observando nosotros, y este estrecho lo unieron de tierra y se convirtió en un istmo artificial que lo convirtió Alejandro Magno. Lo hizo Alejandro Magno y lo hizo en el año 332 a.C. ¿Por qué en el año 332 a.C.? Porque resulta que en esa época él fue cuando vino a atacar aquí a Tiro, y la ciudad, como estamos diciendo, eran dos ciudades separadas. Esta era una parte que era la misma ciudad, pero pues tenía dos partes, una que era la parte nueva, que es esta de la isla, y una de la parte antigua, que es la parte concerniente a la parte continental. La ciudad vieja o de Tiro continental estaba a orilla del litoral, naturalmente estaba a orilla del litoral, y la otra, puede ser un centro urbano relativamente muy interesante, y la otra era la parte de la isla que estaba más o menos cerca, pues como estamos diciendo, 700-800 metros. Y Alejandro lo que hizo es conectar esas dos partes por intermedio de un istmo. La ciudad famosa, o sea, de las cosas que hicieron famosa la ciudad realmente, y todo el mundo la recuerda a este Tiro, no solamente, bueno, ya vamos a hablar del tinte, que es interesante, y de pronto el trabajo del vidrio, pero lo que quiero decir que es muy interesante también fue que el asedio que le hizo Alejandro Magno, que lo estábamos diciendo, lo hace en el año 332 a.C., y entonces la ciudad se hizo famosa por el ataque que le hizo Alejandro Magno a este lugar, y que dio lugar en cierta forma al colapso del imperio fenicio, Esta ciudad era toda amurallada, mire, aquí se le ve las murallas, era toda amurallada, la ciudad era toda amurallada, y era una ciudad que tenía unas murallas aproximadamente de 40, cuando la tocó Alejandro Magno era de 45 metros de alto, y estaba extremadamente fortificada. Y Egipto inclusive la atacaba de vez en cuando, pero Egipto prácticamente no le hizo nada. Posteriormente, cuando comienzan a atacar todas estas ciudades y pasa toda esta cosa, después comienzan a fundar en Tiro. Tiro también es famoso, no solamente por la ataque de Alejandro Magno, también es famoso, pero una cosa es porque de Tiro salieron la gente que fue a fundar a Cartago, a famoso Cartago, y también fue a fundar a Cádiz.
a Cádiz en España, ¿no? Ahora, hablando un poquito de Alejandro Magno, recuerde que el asedio que hace a esta isla, porque en ese momento era una isla, era de 7 meses aproximadamente, y sucedió en el año 332, repito, antes de Cristo. Esta es una campaña que a Alejandro Magno le costó muchos problemas realmente, porque Alejandro Magno él estaba peleando en ese momento contra los persas, estaba peleando contra los persas, y esta fue uno de los capítulos de la historia más importantes, o sea, en Asia, la toma de Alejandro Magno que hace en Asia, pues que hace en esta parte de aquí a Tiro, que le dio mucho problema. Más aún, cuando él toma Tiro, mandó a matar a 8.000 defensores, cuando tomó la isla, mandó a matar a 8.000 defensores porque él estaba muy molesto por eso. Y de ahí sacó a 3.000 también, sacó 3.000 esclavos y los vendió, y a 2.000 los crucificó, a 2.000 personas sacrificó. Que manejaba esto, pues estamos hablando un poquitico, porque me parece interesante de la charla que estamos haciendo. El ingeniero que le ayudó a esto, porque tenía un ingeniero, o sea, Alejandro Magno era un tipo que era muy hábil en la parte táctica, en la parte de guerras, pero también tenía gente que lo apoyaban atrás, y era un ingeniero que se llamaba Diades de Pela. Y este fue el que ayudó a demoler la ciudad, fue el que comenzó a hacer todo esta parte, pues ese istmo. Si vemos este mapa, pues podríamos decir que esta es la antigua zona costera, esta es la calzada de Alejandro, la parte roja, y esta es la parte antigua de la ciudad, Cuando hicieron el istmo ya unió esta parte que era la isla, 700, 800 metros de distancia acá, con la parte continental. Hay que hacer a claridad que el primer gran asedio que tuvo Tiro en su momento fue de las tropas de Babilonia. Habíamos dicho nosotros que el rey Nabucodonosor II ganó la guerra, y ¿qué hizo? Se peleó aquí con la parte continental, y tuvieron que huir de la parte continental, huyeron a la isla del frente, que sería esta parte, que es la parte amarilla, como estábamos diciendo, esta parte de aquí hacia allá. Hicieron allá, hicieron una gran fortaleza, que esa fue la que después atacó a Alejandro Magno. Nos podemos hablar un poquito con Alejandro Magno. Voy a tratar de hablar muy rápidamente de Alejandro Magno porque me parece muy interesante, porque, como le digo, una de las partes que hace famosa a Tiro, que es la parte del vidrio, la parte de Alejandro Magno, que la toma, la parte de que le da el nombre a los fenicios, por decirlo de alguna manera. También es famosa pues por esta parte arqueológica, por este hipódromo que tenía, entre otras cosas. Alejandro Magno, ¿qué pasa con Alejandro Magno? Alejandro Magno era el rey de Macedonia. Él nació más o menos en el año 356 antes de Cristo, y él murió al 323 antes de Cristo. O sea, él solamente vivió 33 años. Él era el hijo, recuerden que era el hijo de Filipo y de la princesa Olimpia, ¿Y qué sucedió? Resulta que él también se ha dicho de paso, discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles más o menos durante 3 años. Alejandro, después de conquistar Tiro, que es esta isla que estamos hablando, se lanzó hacia Egipto. Ahí en Egipto hay una cosa interesante, porque en cierta forma Egipto estaba en manos de los persas. Y Alejandro, ¿qué hace? Alejandro llega, cuando llega a él, pues había mucho problema, teóricamente, por la aceptación a él, porque él era macedonio, y pues estaba usurpando, o sea, le quita el predominio a los persas, entra allí, y entonces estaban un poquito preocupados. Entonces Alejandro hizo una cosa muy inteligente, comenzó más o menos en el año 356 antes de Cristo, y él murió al 323 antes de Cristo. O sea, él solamente vivió 33 años. Él era el hijo, recuerden que era el hijo de Filipo y de la princesa Olimpia, ¿Y qué sucedió? Resulta que él también se ha dicho de paso, discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles más o menos durante 3 años. Alejandro, después de conquistar Tiro, que es esta isla que estamos hablando, se lanzó hacia Egipto. Ahí en Egipto hay una cosa interesante, porque en cierta forma Egipto estaba en manos de los persas. Y Alejandro, ¿qué hace? Alejandro llega, cuando llega a él, pues había mucho problema, teóricamente, por la aceptación a él, porque él era macedonio, y pues estaba usurpando, o sea, le quita el predominio a los persas, entra allí, y entonces estaban un poquito preocupados. Entonces Alejandro hizo una cosa muy inteligente, comenzó a venerar los dioses egipcios, como lo hacían los faraones, lo comenzó a venerar, y esto le dio mucha popularidad a Alejandro Magno con el pueblo egipcio.
y lo que no habían hecho los persas. Además reconstruyó, Alejandro Magno fue una persona inteligente, reconstruyó todos los santuarios, y por eso los sacerdotes egipcios, al ver que reconstruyó los santuarios y conservó su adoración a sus dioses, entonces los sacerdotes egipcios lo consideraron a él, o lo tomaron como eran los faraones, que eran una especie de dioses. Ahora, ¿qué pasó con el imperio? Filipo II de Macedonia dio los primeros pasos para crear el imperio. El gran imperio de Alejandro comienza con Filipo de Macedonia y termina con Alejandro Magno. Resulta que Alejandro Magno fue rey, por decirlo de alguna manera, o fue el jefe de las tropas y todo solamente por 13 años, pero en esos 13 años tuvo alrededor de 5 millones de kilómetros, un poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados, mandaba él sobre esos 5.2 millones de kilómetros cuadrados. Otra cosa interesante, como estamos diciendo, recuerde que el nombre de Fenicio lo dieron los griegos. Los griegos le dieron el nombre de Fenicio al decir o sea, lo dieron los griegos por esto que llamaban Fénix, y ese fénix era lo que significaba púrpura, y esa parte es lo que hace que le tomen los fénix, y de ahí colocaron el nombre de Fenicio, haciendo alusión de que era un pueblo. Este pueblo era el que tenía únicamente, que en este caso pedía solamente Tiro, lo tenía ese color púrpura en su tinte. Entonces, debido a ese tinte es que toman el nombre de Fenicios, que es un nombre que lo dan los griegos. Es del molusco Mures, que es un molusco abundante en las costas de Fenicia. Bueno, volviendo nuevamente a Alejandro tuvo muchos problemas con Filipo, porque él quería, el papá de él, que era Filipo, quería repudiar a Olimpia. Ella estaba casada con Olimpia, por decirlo de alguna manera, y Olimpia era la mamá de Alejandro Magno, pero él ya no quería a Olimpia y se quería casar con Cleopatra, que era un nombre en esa época muy común, porque la hija de él también se llamaba Cleopatra, pero estoy hablando de otra Cleopatra, que era sobrina en ese momento de general Átalo. Entonces, a la muerte ¿qué pasó? Alejandro, ¿qué sucede? Ya su relación con su papá estaba mal, porque él se quería casar con otra mujer que era diferente a su madre, que se llamaba Olimpia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí hay una cosa, que hay mucha gente que dice que en cierta forma Alejandro Magno tuvo la culpa o conspiró contra su padre, pero bueno, resulta que estaba casándose la hija de Filipo, se estaba casando en ese momento, y la hija de Filipo también se llamaba Cleopatra, que era hermana de Alejandro, la Cleopatra, no la esposa, la que se iba a casar con él, o sea, que ambas llamaban Cleopatra. La hija se llamaba Cleopatra, y con la que el padre de Alejandro, que era Filipo, se quería casar, también se llamaba Cleopatra. Entonces, ¿qué sucedió? A comienzos del año 333, cuando Filipo estaba festejando la boda de su hija, que se llamaba Cleopatra, un personaje que llamaba Pausanias lo mató. Otra cosa importante aquí de Alejandro es que a finales del año 334, él pasó por Gordión. Gordión era la antigua capital de Frigia, y resulta que esa antigua capital de Frigia, allá encontraba un famoso nudo, que era el nudo gordiano, que era un nudo que supuestamente era muy complicado de deshacer, por no decir casi imposible. Y según el oráculo, había un oráculo que había dicho que quien pudiera deshacerlo conquistaría Asia. Alejandro no se complicó la vida, cogió una espada a ese nudo, que es el nudo gordiano, y no se puso como los demás, que a desbaratar el nudo, a ver cómo lo desbarataba. Él cogió la espada y deshizo con la espada este nudo. Y realmente se cumplió la profecía, porque, como estábamos diciendo, según el oráculo gordiano, quien pudiera deshacerlo conquistaría Asia, y él realmente podríamos decir que lo hizo. Alejandro muere en el año 323 antes de Cristo, muere en el año 323. Era una persona de muchos excesos. En un momento, en una noche desde que era de junio del 323, que tuvo una noche de mucho alcohol, etcétera. Alejandro también tenía sus virtudes sexuales un poquito, pues no digamos extrañas, simplemente tenía de pronto, con la misma capacidad que tenía, pues hombres, mujeres, etcétera, y se postró. O sea, tuvo un exceso en unas noches de estas, en junio del año 323, y fue postrado por 12 días. Estuvo en cama, le comenzaron a dar unas fieses altísimas, y eso lo llevó a la muerte.
Vemos una parte de la antigua, de la parte de la isla de Tiro, de la parte de la isla de Tiro que es esta. Recuerde que tenía dos puertos, uno que era el puerto egipcio, el que, o sea, esta era la parte continental, supuestamente era la parte continental, uno que marcaba hacia el norte, que marcaba el puerto de Sidón, y otro, o sea, este puerto y este puerto, y el otro era el puerto que marcaba hacia África, que le llamaba el este de Egipto, ¿no? El puerto de Egipto.